En el video del día de hoy vamos a estar abordando declaraciones de Vladimir Putin que aparentemente dejan entrever que el mandatario ruso estaría dispuesto a negociar la paz con Ucrania. Y es que habló de detener el conflicto y llamó una tragedia a lo que está sucediendo en Ucrania. Vamos a escuchar las palabras de Putin y las vamos a ir comentando en el video del día de hoy. Gracias por estar aquí, peregrinos. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Ojo aquí, dice Putin, nuestros compatriotas, refiriéndose hacia los occidentales, dice, han dicho que pues es una tragedia lo que está sucediendo en Ucrania. Y él dice, llaman una tragedia a la invasión rusa a Ucrania. Y Putin dice, efectivamente, es una tragedia. Declaraciones que sorprenden a propios y extraños. ¿A poco no, peregrinos? ¿Se imaginaron a Putin aceptar que es una tragedia lo que está provocando el ejército ruso invadiendo Ucrania? Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Ojo aquí, esto es lo más importante, dice Putin. Sabemos que familia la están pasando muy mal, están siendo desplazados. Es que millones de personas ucranianas, peregrinos, han sido desplazadas a otros países europeos o a la propia Rusia, huyendo, pues porque sus ciudades estuvieron en medio del conflicto en el este y en el sur. Ahora Putin dice, debemos de buscar formas sobre cómo detener la tragedia. Primero aquí van dos cosas muy importantes. Llama tragedia a lo que está pasando en Ucrania y habla de detener esta tragedia. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Y ojo aquí, Putin dice, Rusia en ningún momento ha dicho que no quiere la paz. Rusia en ningún momento ha dicho que no está dispuesta a negociar con Ucrania un alto al fuego. Y pues en teoría es cierto, peregrinos. Lo que pasa aquí es que si se llegan a dar negociaciones, por ejemplo, en estos momentos entre Rusia y Ucrania, pues las negociaciones van a ser obviamente a favor de Rusia, porque es Rusia quien controla 17.5% ilegalmente territorio en el este y en el sur de Ucrania. Digamos, llegaría con ventaja a esas negociaciones. Por eso los ucranianos no quieren sentarse a negociar, porque saben que si se sientan a negociar como están las cosas en estos momentos, eso le daría a Putin la exigencia de pedir muchas cosas a cambio. Y además, Putin ha dicho que para negociaciones de paz, los ucranianos deben de pensar que el panorama ha cambiado por completo, refiriéndose a que debería de entender Ucrania que el este, el sur y Crimea ya no le corresponden. Si ustedes me preguntan a mí qué piensa hacer en una hipotética negociación Rusia, yo les diría que más que adherirse el territorio, el este y el sur, que bueno, técnicamente ya lo adhirió ilegalmente a través de pseudo referéndums. Recuerden que las regiones que están siendo invadidas ilegalmente por los rusos son Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Esas 4 regiones, Rusia, el año pasado, en septiembre, si no me equivoco, llevó a cabo elecciones, entre comillas, porque pues, las elecciones las organizaron ellos, no permitieron observadores internacionales, por lo cual estas elecciones nadie las reconoce en el mundo, en las Naciones Unidas, a excepción de Irán y Corea del Norte. No, perdón, Siria y Corea del Norte, Irán no. Solo Siria y Corea del Norte reconocen que estos territorios ahora le pertenecen a Rusia. Pero yo creo que Rusia quisiera negociar con Ucrania diciendo, ok, que no nos pertenezcan a nosotros estas regiones, pero tampoco a ti, que sean consideradas regiones pues separatistas, autónomas, precisamente para dividir a una Ucrania cada vez más pro-occidental y seguramente en el futuro en la OTAN de Rusia.
sería, digamos, un cinturón de seguridad que hoy Rusia prácticamente ha perdido. Cuando se dio la disolución de la Unión Soviética, recuerden que Rusia tenía como tal un cinturón de seguridad, que un grupo de países que dividía Rusia de los países de la OTAN. Estos países eran Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, y hoy en día esos países que antes eran la división entre la OTAN y Rusia ya pertenecen a la OTAN. Digamos que para Rusia un cinturón de seguridad que divida la OTAN pues es imprescindible, según Putin, para la seguridad nacional rusa, para la supervivencia del gobierno ruso. Yo creo que esa es la estrategia de Putin. Ahora vamos al otro bando, porque Zelensky ha dicho en repetidas ocasiones que Ucrania no se va a sentar a negociar hasta que todos los rusos salgan del territorio. Por eso estamos en este punto, en un punto prácticamente estancado. No hay avances de ningún tipo en las negociaciones. Sigamos escuchando a Putin. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. Entonces, bueno, dice Putin, no fuimos nosotros, sino los ucranianos los que decidieron abandonar el proceso de las conversaciones de paz, porque muchos no recuerdan, pero al principio del conflicto sí se estaban llevando a cabo negociaciones de paz, conversaciones entre diplomáticos de ambos países. De hecho, se dio una cumbre en Turquía, liderada obviamente por el presidente turco Recep Erdogan. No terminó en nada, porque los ucranianos decían, no, los rusos nos van a quitar 17% de nuestro territorio. Era imposible que Ucrania continuara con las negociaciones, y más porque Rusia, al parecer, lo que pasa aquí es que ambos están empecinados en no ceder nada al otro bando. Rusia, por su parte, dice, no, nosotros no vamos a ceder en devolverle este territorio a Ucrania, deben de enfrentar una nueva realidad. Y los ucranianos dicen, no, nosotros no estamos dispuestos a negociar estos territorios y no estamos dispuestos a negociar cuando haya al menos una tropa rusa en nuestro territorio. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Entonces, bueno, dice Putin, además Zelensky firmó un acuerdo o una ley, perdón, en Ucrania que impide a cualquier nivel de gobierno en Ucrania llevar a cabo conversaciones de paz con Rusia, lo cual es entendible, peregrinos, porque, a ver, recuerden que Ucrania está en un estado de excepción, es decir, pues en un país en conflicto total. Entonces se deben de aprobar ciertas medidas. Zelensky hace esto también para blindar su gobierno, la estructura gubernamental de Ucrania. Porque imagínense que sale un líder más neutral en Ucrania, empieza a concentrar mucho poder y él decide entablar conversaciones y negociaciones con Rusia, independientemente del gobierno autónomo de Ucrania. Causarían pues muchísima desestabilidad, más aún en el gobierno de Zelensky. Понимая, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война. Ojo aquí, se refiere al golpe de Estado, que sí, a ver, sí fue un golpe de Estado en el 2014, pero recuerden que fue un golpe de Estado llevado a cabo por las personas en Ucrania, por la sociedad civil ucraniana, que pedían más libertad, que pedían mejor bienestar económico, que pedían dejar de ser un país lacayo de Rusia, pedían adherirse a la Unión Europea, pedían estar más cerca de lo occidental, de la democracia, de las libertades individuales, del capitalismo, de la globalización y dejar de pues, ser un estado satélite de Rusia. Recordemos que el gobernador o el presidente de Ucrania en aquel entonces era pues un vasallo de Zelensky, era una pieza de ajedrez era una pieza de ajedrez de Putin, no de Zelensky, una disculpa. Se lleva a cabo el golpe de Estado en el 2014 y por eso Rusia invade Ucrania en el 2014, que finalmente terminó con la anexión ilegal de la península de Crimea. Киевского режима против своего народа на Донбассе. Entonces, bueno, Putin dice, ellos provocaron todo esto. Sin embargo, yo creo que es pues muy alentador escuchar a Putin hablar
de paz, de acabar con esta tragedia. Y tiene mucho sentido, porque muchos coinciden, rusos, occidentales y propios ucranianos, coinciden en que el conflicto se ha estancado, por lo cual podría tener razón el Pentágono que aseguró el conflicto podría durar 1 o 2 décadas. Imagínense el desgaste para Rusia y también para Ucrania, pues, pero ahora que estamos escuchando hablar de paz o de acabar con esta tragedia a Putin, pues pareciera ser que está viendo que el dinero no le va a alcanzar por muchos años y que tal vez lo mejor sería acabar con este conflicto de la forma más inmediata posible. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que haya esperanza de negociaciones para acuerdos de paz? ¿O creen que es un conflicto que se va a extender por 1 o 2 décadas hasta debilitar por completo la economía del Kremlin? Los veo en los comentarios.